Vamos a continuar con otro fármaco muy utilizado en nuestro medio. En una época fue sacado de circulación en Estados Unidos por algunos efectos adversos que a veces presenta, pero luego de nuevos estudios fue nuevamente incluido en la terapéutica, del tratamiento del dolor. ¿Me están escuchando, no? ¿O no? Sí, doctor. Ya, Sí, perdón. doctor. Ok. Entonces, el metamisol sódico o dipirona, en nuestro medio es más conocido como dipirona. Fíjense de que no es metimazol que se utiliza en el hipertiroidismo. Esto es metamisol. Entonces, posee acción analgésica a nivel periférico y central. Tiene un efecto analgésico techo, es decir, que logra un efecto analgésico máximo y este no aumenta a mayores dosis. Entonces, las dosis son fijas. Y esto es importante desde cierto punto de vista, porque tú no necesitas incrementar la dosis para conseguir su efecto analgésico más importante. Entonces, con la dosis habitual, tú vas a conseguir el efecto analgésico que tú estás buscando o el efecto analgésico deseado. Indicaciones en el dolor de intensidad leve, moderado y severo, es decir, que es un muy buen analgésico. Está indicado en cefaleas, en neuralgias, en dolores reumáticos y también en el postoperatorio o de otro origen. En el hospital pediátrico utilizamos mucho la dipirona porque, bueno, es uno de los fármacos que está considerado dentro de los fármacos esenciales del Ministerio de Salud y como analgésico tiene muy buen efecto, especialmente en pacientes postquirúrgicos. A veces lo indicamos directamente en el postquirúrgico, otras veces lo colocamos con órdenes de utilizarse por razones de necesidades, es decir, PRN, cuando sea necesario. Es también antipirético y especialmente viene a ser un sustituto, al igual que el paracetamol o que el acetaminofeno en pacientes que tienen hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico o en pacientes pediátricos que cursan con cuadros virales en los cuales hemos dicho que está contraindicado el uso de la aspirina por el síndrome de Rey. Eso hablamos ayer. Intramuscularmente se indica el tratamiento del dolor de la fibra muscular lisa, por ejemplo, cólico renal, cólico biliar, y esto lo hace diferente porque generalmente los antiinflamatorios no esteroideos, este es un antiinflamatorio no esteroideo por si acaso, pero yo lo he puesto separado porque tiene un muy buen efecto analgésico. Y la característica es que puede utilizarse en dolores que tienen como origen la fibra muscular lisa, por ejemplo, las vísceras huecas, ¿no es cierto? Lo que los otros AINES no, en el caso de los otros AINES no se utilizan porque no tienen efecto sobre la fibra muscular lisa. Entonces, este sí tiene. Sus efectos adversos son raros. Ojo, este efecto, bueno, puede producir leucopenia, pero este efecto adverso, la granulocitosis, que puede presentarse con una dosis única y la incidencia varía según la región geográfica. Como les digo, en nuestro medio es muy utilizado, insisto en la parte pediátrica y no hemos tenido mayores problemas con su uso durante todos estos años. Aparentemente este efecto adverso serio se refería más a la región geográfica, que donde en ciertas regiones geográficas es más elevado. Y el problema es de que se puede provocar granulocitosis con dosis única, pero en nuestro país, digamos, estamos en el lado seguro. Puede también producir anemia plástica, trombocitopenia, algunas reacciones alérgicas más de tipo cutáneo, como cualquier AINE puede provocar irritación gástrica, pero esta se da generalmente a dosis elevadas de 2 gramos y por un periodo prolongado. Esto hay que tener mucho cuidado o no utilizarlo a dosis altas en pacientes con úlcera péptica o puede llevar también a la reactivación de la úlcera péptica. Entonces, como cualquier AINE tiene una tendencia a disminuir las defensas a través de la inhibición de las prostaglandinas, pero en dosis más allá de los 2 gramos y por periodos prolongados. Cuando se utiliza a dosis inferiores a los 2 gramos
y por periodos no prolongados no va a provocar este efecto, como cualquier otro AINE. ¿Ya? Puede provocar hemorragia gástrica o perforación de la mucosa en casos de úlcera. Puede provocar ciertos efectos dermatológicos como una necrólisis epidérmica tóxica, que también hemos visto en algunos de los otros AINES que hemos visto ayer. Y una característica propia de la dipirona o metamisol es que en algunos pacientes se presenta una coloración rojiza en la orina y que desaparece o cede al ser suspendido el tratamiento. Esto hay que tomar en cuenta, ojo, porque puede dar lugar a una interpretación equivocada. Entonces, siempre advertir también al paciente que se puede presentar una orina de color rojizo, ¿ya? Bien, las dosis. Entonces, en el dolor de intensidad moderada o fiebre en adultos es suficiente 500 miligramos de 1 a 3 veces al día. Ya eso es suficiente. No generalmente por decir una cefalea o un dolor de cualquier tipo es suficiente un comprimido de 500 miligramos o puedes repetirlo hasta 3 veces al día. Por vía intramuscular o vía endovenosa, esta tiene que ser lenta, demorada, y eso es lo que vemos en las indicaciones en pediatría, ¿no? De que se escribe en las indicaciones médicas vía endovenosa lenta. Las enfermeras ya saben que tiene que demorarse por lo menos unos 3 minutos. Y en niños la dosis es de 10 a 15 miligramos, kilogramo dosis, similar a la dosis del paracetamol o acetaminofén. En el dolor postoperatorio en adultos, 500 miligramos a 2 gramos, y la dosis máxima diaria es de 6 gramos al día, fíjense. Pero esto hemos dicho que no se debe manejar por periodos largos. Entonces, en un dolor intenso como es el dolor postoperatorio, se puede llegar entonces hasta los 6 gramos al día. Y en niños se puede aumentar la dosis de 10 a 15 hasta 25 miligramos kilogramo dosis. Pero normalmente nosotros manejamos estas dosis en pediatría, 10 a 15 miligramos kilogramo dosis, ¿ya? Entonces, un muy buen analgésico, muy buen antipirético, puede utilizarse en dolor leve, moderado y severo. Yo lo considero personalmente un muy buen fármaco. El terapirol, que es la dipirona magnésica, ¿ya? Entonces no hay que confundir el terapirol con la dipirona. Son, si quieren, primos hermanos, pero esta es la dipirona magnésica, ¿ya? También es analgésico, antipirético, también tiene características espasmolíticas y también es antiinflamatorio, al igual que el metamisol o la dipirona, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibe a la enzima ciclooxigenasa, impidiendo la síntesis de prostaglandinas, demostrando un potente efecto analgésico, un potente efecto antipirético, antiinflamatorio y espasmolítico, ¿ya? Pero como yo les digo, esto yo lo utilizo más como analgésico, más que como antiinflamatorio, al igual que la dipirona, ¿ya? Entonces la dipirona, digamos, analgésico, antipirético. El terapirol, que es la dipirona magnésica, también antipirético, analgésico, antipirético, ¿ya? Tiene un efecto central al estimular la vía descendente e inhibitoria a nivel de la médula espinal, por eso su gran efecto analgésico. Eleva también el umbral de respuesta al dolor, actuando sobre la vía antihiperalgésica del óxido nítrico y de la guaninil ciclasa. Entonces, tiene muy buen efecto, no solamente periférico, sino también central, ¿no? Indicaciones entonces: fiebre en niños, en adultos, cefalea, dolor espasmódico de víscera hueca, ¿no es cierto? Dolor en enfermedades reumáticas, aunque no es su principal indicación, odontalgias, dolor postoperatorio, dolor de origen tumoral y dolor de origen traumático. Entonces, fíjense que es un excelente analgésico. Ustedes tal vez han escuchado hablar del dioxadol en nuestro medio, ¿no es cierto? De un laboratorio cuyo nombre comercial es el dioxadol, es este, ¿ya? Las dosis también, al igual que la dipirona y el metamisol, de 10 a 15 miligramos, kilo, peso, dosis, ¿ya? Efectos colaterales es muy bien tolerado, con muy pocos efectos adversos, secundarios importantes.
Y las únicas contraindicaciones que tendríamos en relación al terapirol o dipirona magnésica es antecedentes de hipersensibilidad al principio activo, que es la dipirona magnésica. ¿Ya? Entonces, muy buen par. Hemos visto dos muy buenos analgésicos. El anterior, que es la dipirona, es medio lento, bueno, esta, y el otro que es el terapirol, ¿ya? Muy buenos analgésicos, buenos antipiréticos, ¿ya? Bastante utilizados también en pediatría. Bien, el clonixinato de lisina también está dentro de los AINES, ¿ya? Pero también lo he separado porque a pesar de que tiene un efecto antiinflamatorio, su principal efecto que yo considero que es benéfico es el efecto analgésico. Entonces está indicado en el dolor agudo o crónico de etiología diversa. Se lo utiliza para el tratamiento de procesos dolorosos de distinta intensidad y localización. Y también tiene efectos sobre el dolor somático y también visceral. Por eso que también el clonixinato de lisina es un muy buen analgésico. Tal vez no muy conocido por ustedes o tal vez no muy bien conocido por la población en general. No se olviden que todos estos analgésicos que estoy mencionando se venden sin receta, ¿no es cierto? ¿Ya? Hay diversos nombres comerciales para el clonixinato de lisina. Es potente como analgésico, es eficaz y es rápido en su acción, es muy bien tolerado y tiene un muy buen margen de seguridad. Y se destaca del grupo de los antiinflamatorios acídicos por su elevada potencia analgésica, ¿ya? Es muy buen analgésico. Su empleo clínico está destinado al tratamiento del dolor somático y visceral. O sea, prácticamente está indicado en todos los tipos de dolor. ¿Ya? Muy buen analgésico. Sus dosis y vías de administración, la dosis va solamente de 125 miligramos a 250 miligramos. Esto equivaldría a 1 o 2 tabletas cada 6 o cada 8 horas. Habitualmente se puede administrar utilizando esta frecuencia de dosificación. Ya puede ser 8 horas o puede ser cada 6 horas. Y las dosis, recuerden, 125 y 250 miligramos. Reacciones secundarias y adversas, náusea, vómito, mareo, euforia, somnolencia, cistitis, ¿ya? O sea, dolor para orinar, disuria, generalmente de carácter leve y transitorio, que se va pasando conforme uno va utilizando el clonixinato de lisina por varios días. Puede presentarse reacciones de hipersensibilidad y algunos efectos adversos raros como ulceración y sangrado gastrointestinal. Puede haber granulocitosis, puede haber anemia plástica, que son raros, insisto, anemia hemolítica, leucopenia, trombocitopenia y puede dar lugar a una hepatitis colestática, pancreatitis y daño renal. Pero estos son muy raros, ¿ya? Muy raros. Entonces, de la experiencia clínica que yo tengo, muy pocos efectos adversos. Lo tenemos también en nuestro medio. Se comercializa con diversos nombres comerciales y se lo encuentra en cualquier farmacia. Buen analgésico. Bien, en este cuadro vamos a ver un poquito un resumen, ¿no?, de distintos fármacos que hemos visto, su mecanismo de acción básicamente, sus vías de administración, sus indicaciones y sus dosis más o menos de referencia. Entonces, todos ellos, fíjense, son inhibidores de la COX. Y ahí fundamentalmente hemos dicho que su efecto antiinflamatorio, analgésico, antipirético se da por inhibición fundamentalmente de la COX-2. Entonces tenemos la aspirina. La vía de administración de la aspirina es vía oral, fundamentalmente. Rara vez, ya en una época, veíamos una forma tópica de administración de la aspirina, es decir, se medía en centímetros el tamaño de la pomadita que uno depositaba en la piel, y luego con un masaje se tenía que hacer penetrar la aspirina. Las dosis alcanzadas no eran muy estables, ¿no?, y por lo tanto ya no se ve mucho, pero también puede haber eso. Las indicaciones como analgésico, 500 miligramos,
que esos son los comprimidos en Bolivia, cada 4 a 6 horas, ¿ya? Y no exceder, o sea, las dosis mínimas y máximas van desde 80 miligramos, que es una aspirineta, hasta 6 gramos. El ibuprofeno, también inhibidor de la COX, las vías de administración vía oral y vía rectal, ¿ya? Fundamentalmente. En otros países aparentemente existe una vía parenteral, pero aquí en nuestro país es vía oral y vía rectal, indicado en el dolor, fiebre, inflamación. Aquí en la aspirina está mal esto herido aquí, dolor, fiebre, inflamación. Y la dosis, hemos dicho, es generalmente de 200 miligramos hasta, se puede llegar a 2 a 4 gramos. La dosis habitual en el adulto es de un comprimido de 400 o un comprimido de 600 cada 6 o cada 8 horas, ¿ya? Esa es más o menos la dosis. El ketoprofeno, también inhibidor de la COX, este es un poquito más variable su vía de administración, vía oral, vía parenteral y vía tópica, ¿no es cierto? Esas son las formas de presentación. También las mismas indicaciones, dolor, fiebre, inflamación. Y las dosis, como habíamos visto el día de ayer, van desde 12.5 hasta 200 miligramos, ¿ya? Habíamos dicho que podemos administrar 50 miligramos cada 8 horas, podemos administrar 100 miligramos cada 12 horas o 200 miligramos una vez al día. El diclofenaco, que es muy versátil en cuanto a sus vías de administración, vía oral, vía parenteral, vía tópica y vía rectal, ¿no? Entonces, prácticamente todas las vías utiliza las mismas indicaciones, y las dosis hemos dicho que empieza con 12,5 miligramos y la dosis máxima diaria es de 150 miligramos, ¿no? Los comprimidos vienen de 12.5 y 25 para niños, pero normalmente lo que encontramos en el medio para adultos son comprimidos de 50, de 75 y de 100, ¿ya? Entonces vamos a administrar 50 cada 8 horas, 75 cada 12 horas, o 100 miligramos una vez al día, en su fórmula retardada. Y la dosis máxima, recuerden, 150. El meloxicam, también las mismas indicaciones, y la dosis es de 7.5 a 15 miligramos, una sola vez al día, nada más. Vienen comprimidos de 7.5 y comprimidos de 15. La nabumetona, la vía de administración es vía oral. En meloxicam me olvidé, es vía oral y vía parenteral. También las mismas indicaciones, y ya habíamos visto el día de ayer, 1 a 2 gramos, que puede llegarse hasta 4 veces al día, ¿ya? Porque su efecto farmacológico es más corto, ¿no? Y la nimesulida, su vía de administración es vía oral, también las mismas indicaciones, y esta es o 100 o 200 miligramos una vez al día. Esa es su dosificación. Bien, el ketorolaco. Hemos dicho que también es inhibidor de la COX, se administra por vía oral, por vía parenteral y por vía tópica el ketorolaco. Las mismas indicaciones que todos, dolor, fiebre, inflamación. Y lo que yo les decía, le explicaba a una de las alumnas, creo que era Belén, el día de ayer, ¿no? Que estas dosis son dosis de referencia, ¿no? Normalmente los comprimidos que nosotros manejamos en el medio, con el cual los laboratorios se desenvuelven, son de 20, de 30 y por vía parenteral viene de 60 miligramos. Hemos dicho que no hay que excederse de tomar 60 miligramos, 150 miligramos al día, pero lo habitual es, para conseguir un efecto analgésico potente, son 60 miligramos, digamos, en el postoperatorio. Pero habitualmente nos manejamos en el rango entre los 10 y los 30 miligramos, siendo que encontramos tabletas para vía sublingual de 30 miligramos que tienen un efecto analgésico rápido y potente. Ya hemos visto el metamizol, ¿no es cierto? Y hemos visto el terapirol. Las dosis, fíjense que son las mismas, 500 miligramos para ambos, cada 6 horas, o puede ser también un solo comprimido, dependiendo. Tengo una cefalea, me duele la cabeza, tomas un comprimido y funciona, no necesitas tomar más.
El clonixinato ricino hemos visto que su dosis es de 125 y de 250 miligramos, ¿no es cierto? Puede ser hasta cada 6 horas. El naproxeno, ese no habíamos visto, lo hemos visto el día de ayer. Las dosis habituales van de 250, 500 y hasta 750 miligramos cada 12 horas. Naproxeno es muy utilizado en las enfermedades reumáticas, en la artritis reumatoide y más por su efecto antiinflamatorio. La indometacina la hemos mencionado como un antiinflamatorio que se utiliza para situaciones precisas, ¿ya? Hemos dicho para las crisis gotosas agudas, o sea, la gota aguda, el cierre del conducto arterioso, o sea, por persistencia del conducto arterioso, que son fundamentalmente las dos indicaciones actuales para las cuales se utiliza la indometacina, porque hemos dicho que puede provocar agranulocitosis, anemia plástica, y no se lo usa habitualmente. Y el piroxicam también muy utilizado en la artritis reumatoide, en las enfermedades reumáticas. Hemos dicho que son de acción larga, de 10 a 20 miligramos, ¿no es cierto? Sus dosis, que son de acción larga, todos esta familia. A diferencia del meloxicam, el piroxicam es muy gastrolesivo, ¿no? Aunque son primos hermanos, pero el meloxicam es muy selectivo y el piroxicam no. Y luego tenemos los coxibs, los únicos dos que están en uso actualmente, el celecoxib y el etoricoxib. ¿Ya? El celecoxib, sus dosis son de 100 a 200 miligramos cada 12 horas por 2 veces. El etoricoxib son 60 miligramos por 1 o por 2 veces al día. ¿Ya? Ambos se administran solamente por vía oral. Y por último, el último fármaco del cuadro viene a ser el paracetamol o acetaminofeno, que hemos dicho que no es un antiinflamatorio esteroideo porque no tiene efecto antiinflamatorio, ¿no es cierto? Entonces es más un analgésico y un antipirético, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no lo vamos a considerar como antiinflamatorio. Y aquí solamente un cuadro, ¿no? De referencia, donde no está muy claro, van a disculpar, pero ha quedado así por las líneas que están acá. Pero fíjense que aquí está la vía de administración. Casi todos tienen la vía de administración fundamentalmente por vía oral. Pero el diclofenaco, que les he dicho que es muy versátil en sus vías de administración, prácticamente todas las vías de administración, ¿no? Y algunos de ellos que se pueden administrar por vía rectal, con muy buen efecto, ¿no? Son buenos analgésicos, ¿no? ¿Ya? Y tienen un buen efecto antiinflamatorio, todos estos de acá, pero el resto también son analgésicos antiinflamatorios, ¿no? Bien, los AINES y los analgésicos en niños, solamente resumiendo las dosis, ¿ya? Para que ustedes se acuerden de esto. Entonces el paracetamol o acetaminofeno está mal escrito, 10 a 15 miligramos kilogramo dosis, cada 6 o cada 8 horas, ¿no? Hemos dicho que es hepatotóxico y tener cuidado de no dar dosis muy altas, ¿no? El diclofenaco sódico, ayer les decía, les hice una corrección en el slide. En realidad la dosis del diclofenaco va de 0,1 a 3 miligramos kilogramo día. Esto no es kilogramo dosis, sino es kilogramo día. Si el niño pesa 10 kilos, por decirles, y nosotros utilizamos 1 miligramo, entonces serían 10 miligramos, ¿no? Por día. Y eso lo tendríamos que dividir de acuerdo a la frecuencia de dosificación. El ketorolaco, que hemos dicho que tiene un gran efecto analgésico, se puede administrar por vía endovenosa de 0,5 a 1 miligramo kilogramo día, máximo 15 miligramos día en los niños, y también por vía oral de 0,2 a 0,4 miligramos kilogramo día, máximo por vía oral de 40 miligramos al día, ¿ya? Está recién siendo utilizado en pediatría, no era muy utilizado, pero se está utilizando. El ibuprofeno
10 a 20 miligramos kilogramo dosis. Fíjese que es bien amplio, ¿no? El margen de dosificación, porque va desde 10 hasta 20 miligramos. Entonces, si nosotros tenemos un niño que pesa 20 kilos y nosotros multiplicamos por 10, estamos dando 200 miligramos. Pero también podemos darle 400 miligramos a ese mismo niño, ¿no es cierto? Esto es por dosis, si se administra cada 6 o cada 8 horas, ¿no es cierto? El ketoprofeno 0,5 a 1 miligramo, similar al del diclofenaco, en el sentido de que de 0,5 a 1 lo habitual, pero no llega a 3 miligramos, como en el caso del diclofenaco, ¿no? Kilogramo dosis, a diferencia del diclofenaco, el ketoprofeno es por dosis y no se debe dar más de 5 días, es el límite para utilizar en niños, no más de 5 días. Y la aspirina de 15 a 20 miligramos kilogramo dosis. Estas son entonces más o menos las dosis de referencia que se usan en pediatría. Continuando, el metamizol o dipirona, vamos a utilizar de 10 a 15 miligramos kilogramo dosis, al igual que el terapirol, también 10 a 15 miligramos kilogramo día, no más de eso. Y el naproxeno, que se utiliza en las enfermedades reumáticas en niños, no muy utilizado, pero bueno, se puede utilizar, 5 miligramos kilogramo dosis, ¿ya? Esto 2 veces al día como máximo. Y por último, el meloxicam, que también se utiliza en pediatría, 1 a 2 miligramos kilogramo por dosis. Y hemos dicho de que la dosis es una dosis diaria solamente. Entonces, cuando hablamos de dosis, estamos hablando de la dosis diaria del meloxicam en niños. En adultos hemos dicho 7,5 o 15 miligramos al día una sola vez. ¿Ya? Con esto, entonces, concluiríamos esa parte de analgésicos y AINES y analgésicos no opioides. Entonces, ustedes han visto a qué es lo que llamamos analgésicos no opioides para diferenciarlo de los opioides, y yo he separado, ¿no es cierto?, aquellos AINES que tienen más efecto analgésico que antiinflamatorio, y los he puesto en un lugar separado del resto. Con esto, con excepción del paracetamol, no le estoy quitando su efecto antiinflamatorio. Lo estoy diciendo, lo usamos más como analgésico, ¿ya? Bien, entonces ahora vamos a pasar a empezar la clase, ya la última clase, ¿no? Y vamos a hablar del ácido úrico y de la artritis gotosa. ¿Ya? Entonces, seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de la gota famosa, y de repente algunos tienen algún familiar, generalmente son familiares del sexo masculino, a los cuales les gusta la buena vida, buena comida, buena bebida, bastantes parrilladas, que es lo que va a desencadenar los cuadros agudos de la gota, o sea, la artritis gotosa aguda. Y esta es la imagen que ustedes tienen que tener en relación a la gota, ¿ya? Fíjense, estamos viendo ahí un demonio que está metiéndole los dientes, ¿no?, en la articulación, en la primera articulación metatarso-falángica del primer ortejo. Típicamente la gota se presenta en este lugar. Es el sitio más común de presentarse la gota, y la crisis gotosa aguda es aquí. Paciente que el día domingo ha estado en una parrillada, ha tomado sus buenas cervezas, ha comido su buena parrillada que incluía embutidos, chorizos, etcétera, etcétera, y al día siguiente despierta con un dolor espantoso y un cuadro inflamatorio muy importante en este lugar, ¿no es cierto?, que está muy representado por este demonio. Dicen que es un dolor muy, muy intenso, que hasta el rozar de la sábana desencadena una sensibilidad muy acentuada. Bien, ¿cómo definimos entonces la gota? Es una alteración persistente del metabolismo de las purinas, caracterizada por niveles anormalmente altos de ácido úrico en el suero y episodios de artritis con depósitos de uratos en las articulaciones, ¿ya? Ahora, ojo, ¿ya? Normalmente es una alteración persistente con niveles anormalmente altos de ácido úrico en el suero. Sin embargo, hay pacientes que presentan crisis gotosas, o sea, gota aguda, sin tener niveles elevados de ácido úrico en el suero, pero así hace una crisis gotosa. Habitualmente
los niveles de ácido úrico están en 7, 8, 9, 10, ¿ya? Pero a veces tenemos pacientes con niveles de ácido úrico dentro de los rangos normales, por decir 3,5 o 4, y hacen una crisis gotosa, ¿no? Ese comportamiento todavía no está bien dilucidado, pero aparentemente habría una predisposición de ciertas personas a presentar estos depósitos de uratos amorfos en las articulaciones y dar lugar a un cuadro inflamatorio agudo con fagocitosis que lleva a la presentación de la inflamación y del intenso dolor. El trastorno puede ser familiar y si no se trata puede ocasionar insuficiencia renal, porque los niveles de ácido úrico no solamente van a afectar a las articulaciones, sino también van a afectar a los riñones. Entonces, estas son las bases fisiopatológicas, ¿no? Es una enfermedad metabólica caracterizada por un aumento en la producción de ácido úrico o una falta en la excreción del ácido úrico. ¿Ya? Entonces, ¿por qué aumenta el ácido úrico en la persona? O se está produciendo mucho ácido úrico o se está eliminando poco, ¿ya? Existe cierta predisposición hereditaria y suele aparecer a partir del consumo excesivo de determinados alimentos y bebidas alcohólicas. El ejemplo que yo les ponía, parrillada, carne, chorizos y cerveza. ¿Listo? Desencadena el cuadro gotoso. Bien, ¿qué ocurre? ¿No es cierto? Las purinas que son provenientes de los ácidos nucleicos van a dar lugar a la formación de hiposantina. Esta hiposantina, por acción de la oxidasa de la santina, va a dar lugar a la santina. Y la santina, por acción de la oxidasa de la santina, va a dar lugar al ácido úrico, ¿ya? Que sería entonces el producto que viene desde los ácidos nucleicos y da lugar al ácido úrico, ¿no? Y este ácido úrico se va a ir a depositar en los riñones y también, y obviamente, en las articulaciones como cristales de ácido úrico que dan lugar al proceso inflamatorio. Ahora, aquí estamos viendo de un fármaco que es muy utilizado en la gota, que es el allopurinol, que impide o disminuye la transformación de hiposantina en santina y la transformación de santina en ácido úrico, ¿ya? El allopurinol. Entonces aquí tenemos el otro ejemplo, ¿ya? De cómo es la formación del ácido úrico. Bien, entonces lo que habíamos visto, ¿no? La síntesis del ácido úrico tiene a los ácidos nucleicos como una de sus principales fuentes y también la síntesis de las bases púricas que por un lado pueden llevar a la formación de guanina y la guanina da lugar a la formación de santina, o por el lado que es más importante, estas bases púricas dan lugar al ácido inosínico, esto da lugar a la inosina a la hiposantina a la santina y la santina al ácido úrico, ¿no es cierto? Y por otro lado, los ácidos nucleicos también pueden dar lugar al ácido adenílico, y este ácido adenílico va a dar lugar a la adenosina, y la adenosina va a dar lugar a la inosina y va a acabar en el ácido úrico. Fíjense que las tres vías, ¿no?, llevan a la formación de ácido úrico. Bien, entonces, ¿qué ocurre, ¿no?, en relación a estos cristales de ácido úrico? Se inicia un proceso, este urato de sodio en los tejidos, en los riñones, en las articulaciones, etc., inicia un proceso inflamatorio. Hay infiltración de neutrófilos, de luego va a haber una fagocitosis de los cristales que están depositados ahí, hay generación de especies reactivas de oxígeno que dañan los tejidos, se liberan mediadores de la inflamación y finalmente se liberan enzimas lisosómicas que aumentan la respuesta inflamatoria. Y por otro lado también aumenta el lactato, disminuye el pH y es una condición que favorece al depósito de más cristales de ácido úrico tanto en riñones como en las articulaciones. Entonces nosotros estamos viendo aquí el ácido úrico, ¿ya? Aquí está en cristalitos, que son los cristales de ácido úrico, ¿ya? Están depositados en las células, vienen a nivel de los neutrófilos, ¿no es cierto?, actúan las enzimas hidrolíticas que dan lugar al efecto de los lisosomas. Estos cristales de ácido úrico son fagocitados por los neutrófilos, ¿no? Y esto lleva a la liberación también
de leucotrienos y otros mediadores de la inflamación, como el leucotrieno B4, ¿no es cierto? Y después tenemos la ruptura del lisosoma, seguido por muerte del fagocito y liberación de enzimas hidrolíticas, lo que da lugar a la inflamación aguda del proceso. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que estos depósitos de cristales de ácido úrico van a llevar a un proceso inflamatorio de tipo crónico, pero también de tipo agudo. En el de tipo agudo están actuando fundamentalmente los neutrófilos que van a dar lugar a tener un efecto de macrófagos en relación a estos cristales, se los meten adentro y se relacionan entonces con el proceso inflamatorio. Ustedes pueden ver aquí un fármaco que es muy útil en la gota, que es la colchicina, ¿ya? La colchicina no es un fármaco antiinflamatorio, pero sí en la gota, la colchicina, especialmente en la gota aguda, la colchicina actúa con un potente efecto antiinflamatorio, ¿no? Actuando entre la fase de fagocitosis de los cristales, ¿no? Y el resto del proceso inflamatorio. Entonces, la colchicina es un excelente antiinflamatorio y por ende un excelente analgésico en la gota aguda. Bien, ¿cómo es la evolución? Entonces, los depósitos articulares de cristales endógenos de urato monosódico es el paso, ¿no? Inicial, y la gota es la vía final común de los trastornos caracterizados por hiperuricemia. Pero ojo, y aquí recalco nuevamente, ¿ya? No todos los pacientes que presentan gota tienen hiperuricemia. Existen algunos pacientes que tienen gota sin tener hiperuricemia, ¿ya? Y hay crisis pasajeras agudas hasta convertirse en una artritis gotosa crónica, con seria afectación de las articulaciones y destrucción importante de la articulación. Aparecen luego los tofos, que en realidad los tofos son como si se depositaría una pasta de dientes en las articulaciones. Tiene una coloración blanca y la misma consistencia que la pasta de dientes. Y por último tenemos el desarrollo de la nefropatía gotosa, que también hay que tener en consideración, porque no solamente la gota es articular, sino también es renal. ¿Ya? Entonces el proceso agudo de la gota hay una fase de iniciación, se establece el proceso inflamatorio y luego esto se resuelve. ¿Se resuelve espontáneamente? Puede haber casos en los cuales se resuelve esto espontáneamente, pero nosotros farmacológicamente actuando debemos actuar para evitar la iniciación, ¿no es cierto? Para evitar el establecimiento y para más bien favorecer la resolución del cuadro gotoso, ¿no? Entonces, fíjense en este esquema más o menos, está lo que habíamos estado hablando, ¿ya? La hiperuricemia lleva a una precipitación de cristales de urato amorfo en las articulaciones. Estos, por un lado, pueden sufrir una fagocitosis por monocitos que liberan diversos factores de la inflamación, como las interleucinas y el factor necrotizante tisular. ¿Ya? A su vez, esto va a llevar a la liberación de proteasas, afectando, ¿no es cierto?, la articulación en su conjunto, ¿ya? Esta liberación de proteasas va a dar lugar a la manifestación clínica de la inflamación, con aumento de volumen, con aumento de la coloración y con aumento del dolor, ¿ya? Que generalmente localizada en la primera articulación metatarsofalángica del primer ortejo, ¿no? Y por otro lado, estos cristales pueden dar lugar a la activación del complemento, atraen a los neutrófilos, estos neutrófilos fagocitan a los cristales de ácido úrico, ¿no es cierto? Luego se produce la lisis de los neutrófilos y se produce la liberación de las enzimas liposomales que también llevan a la inflamación. Ahora, estos cristales liberados en la lisis de los neutrófilos se pueden volver a ser fagocitados y aumentar el proceso inflamatorio. Bien, para que se desarrolle una artritis por cristales de ácido úrico se necesita, en general, un nivel suficiente de ácido úrico, un medio adecuado para la nucleación y el desarrollo de los cristales, circunstancias que permitan el vertido de los mismos en el espacio articular,
monoarticular y el desencadenamiento de una reacción inflamatoria aguda, muy intensa, autolimitada, por eso yo les decía que puede resolverse espontáneamente, a pesar de la permanencia de los cristales en la articulación. Eso es lo que yo les decía. Es un proceso crónico, la gota, que alterna con periodos agudos, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo clasificamos entonces a la gota? ¿Ya? La gota primaria, que es el 90% de los casos, aparentemente existen defectos enzimáticos desconocidos, puede haber un exceso, como yo ya les dije anteriormente, en la producción de ácido úrico, o puede haber un déficit o una disminución en su eliminación o excreción. Y la gota secundaria, que es el 10% de los casos, es, por ejemplo, en los casos como en las leucemias, cuando aumenta la cantidad de ácidos nucleicos, ¿ya? En nefropatías crónicas, cuando hay una disminución de la excreción del ácido úrico, y que pueden haber en algunos casos errores congénitos del metabolismo propio del ácido úrico. Entonces, ¿cuál es aquí en relación a la evolución clínica, ¿no? La concentración plasmática de ácido úrico tiene que estar por encima de 7 miligramos por decilitro en el hombre y por encima de 6 miligramos por decilitro en la mujer, para que se presente y se diga que ese paciente o esa paciente están con gota, ¿ya? Pero hemos dicho que hay casos que con cifras menores a estas ya hay gota y hay crisis gotosa. Entonces, ¿cuáles son las formas de artritis gotosa? Hay la hiperuricemia sintomática, que generalmente aparece en la pubertad de los varones y en la menopausia en las mujeres. La artritis gotosa aguda, que es el cuadro inflamatorio propiamente dicho, que hemos dicho que es el que alterna con periodos de silencio, ¿no? Paciente es gotoso, pero solamente presenta una gota aguda, digamos, con factores como ingesta de alimentos y bebidas, ¿no? Inicialmente esta artritis gotosa aguda puede ser monoarticular, pero en el transcurso del tiempo se va convirtiendo de monoarticular a poliarticular, ¿no? Luego tenemos el periodo intercrítico asintomático que les decía, y cuando no se trata o cuando se mantienen los niveles de ácido úrico elevados por encima de estos valores, entonces los periodos asintomáticos intercrisis se van tornando cada vez más cortos, es decir, el paciente ya tiene más cuadros clínicos de una gota aguda con mayor frecuencia. Y luego tenemos la gota tofacia crónica, que es la que ya produce la destrucción de la articulación misma, y en 20% de los pacientes puede acabar en insuficiencia renal crónica, ¿ya? Ahora, dentro de la gota también tenemos la artritis aguda, la artritis tofacia crónica, los tofos gotosos. A veces estos tofos son tan inflamatorios que comienzan a drenar espontáneamente la articulación, como les decía, como una pasta de dientes. O la nefropatía gotosa, que hemos dicho que puede presentarse en el 20% de los pacientes. Recordar que inicialmente es monoarticular y después es poliarticular, y en el caso de la aguda y en la crónica generalmente ya es poliarticular. Hemos dicho que los periodos intercrisis son cada vez más cortos, ¿no es cierto?, en estas formas. Bien, entonces este es el ejemplo típico, fíjense, ¿no?, de una gota aguda. Fíjense que este es un paciente gotoso crónico. Hay ya una artritis tofacia que se llama, donde ya hay los tofos de ácido úrico, que son esa pasta de dientes, ¿no?, blanca, y se pueden provocar erosiones y se puede abrir espontáneamente y dar salida a este material como pasta. O puede presentarse así directamente, ¿no?, una inflamación con aumento de la temperatura, enrojecimiento, aumento de volumen y dolor en la articulación predilecta de la gota, que es la primera articulación de metatarsofalángica del primer ortejo, ¿no? Miren aquí, típico, no se olviden de eso. Y esto es la imagen que deben tener, ¿no es cierto?, de un paciente ya con una, es la misma articulación que hemos visto ayer, ¿no? Aquí está la gran cantidad de material tofeazo
tofacio depositado que erosiona y destruye la articulación, ¿no? Este es un corte que han hecho de una articulación con gota crónica, ¿ya? Bien, desde el punto de vista farmacológico, ya nosotros tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, las modalidades farmacológicas y los objetivos del tratamiento fundamentalmente son de este tipo. En primer lugar, antiinflamatorio, ¿ya? ¿Qué busca la terapia antiinflamatoria? El disminuir la duración y síntomas del ataque agudo de la gota y de la forma más segura posible, es decir, utilizar el antiinflamatorio más adecuado con la menor cantidad de efectos adversos posibles, ¿ya? Podemos utilizar una modalidad farmacológica profiláctica, es decir, para evitar, ¿no es cierto?, que hayan las crisis gotosas agudas, ¿ya? Entonces, la forma profiláctica busca prevenir las recurrencias de las artritis gotosas agudas. Y la terapia farmacológica hiperuricémica, que busca prevenir y revertir las consecuencias de la deposición de cristales de urato, en primer lugar en las articulaciones, cuando ocurre una artritis gotosa aguda, en el tracto urinario con la nefrolitiasis, en el intersticio renal, llevando a la insuficiencia renal crónica, y en los tejidos y órganos, evitando el desarrollo de la gota tofácea, ¿ya? Entonces, la terapia farmacológica antihiperuricémica, que busca disminuir los niveles de ácido úrico en el organismo, tiene objetivos muy claros e importantes, ¿no es cierto?, en el tratamiento de la gota. Y lo que yo les decía, la hiperuricemia asintomática, ¿de qué hablamos? La concentración de urato sérico es elevada, pero la persona no tiene síntomas o signos relacionados con la deposición de urato. Es lo mismo que en los pacientes que tienen niveles normales de ácido úrico y desarrollan gota. Y en estos otros son pacientes con niveles elevados por encima de 7 miligramos por decilitro de ácido úrico en el organismo y son asintomáticos. Nunca han tenido un cuadro gotoso agudo, nunca han tenido dolor y aparentemente tienen una vida normal. Y comen todo lo que quieran, ¿no es cierto? Y no presenta un cuadro de gota aguda. Entonces, estos son pacientes que huyen del característico paciente que sufre de gota, ¿no? Bien, ¿cuáles son los blancos farmacológicos, ¿ya?, en relación al tratamiento de la gota? En primer lugar, la interferencia con la síntesis del ácido úrico. O sea, el allopurinol, hemos dicho, que impide la transformación de las santinas, ¿se acuerdan? De la hipo y de la santina y de la santina. O sea, cortan la síntesis, ¿no es cierto?, del ácido úrico, entonces disminuyen la cantidad de ácido úrico que se produce. Aumento en la excreción del ácido úrico, fundamentalmente el ejemplo es el probenecid. O sea, ¿qué va a hacer este? Va a aumentar la eliminación del ácido úrico, ¿ya? Y otros fármacos que inhiben la migración de leucocitos, que hemos visto que la colchicina solamente tiene efecto antiinflamatorio en la gota, no tiene efecto antiinflamatorio en ninguna otra patología, porque lo que hace es inhibir la migración de los leucocitos y va a impedir que los macrófagos hagan su efecto y den lugar al cuadro inflamatorio. Y por último tenemos a los que inhiben la COX y la fagocitosis, ¿no?, los AINES, la indometacina. Hemos dicho que la única indicación, las únicas dos indicaciones para el uso de indometacina hoy en día son la persistencia del conducto arterioso y la gota, ¿no es cierto? Es un antiinflamatorio muy eficaz en la gota. Y se pueden utilizar también los glucocorticoides o corticosteroides, también en los cuadros de inflamación, en los cuadros agudos de la gota, ¿ya? Entonces, esto, por favor, tome en cuenta que esto es un resumen, ¿no es cierto?, ¿ya? Y si nosotros vemos aquí en este esquema, estamos viendo, por ejemplo, dónde actúan los antiinflamatorios, ¿no? Aquí dentro de la articulación, en el proceso inflamatorio agudo, aquí está la colchicina impidiendo la migración de los leucocitos y también disminuyendo
la inflamación, pero solamente hemos dicho en la gota. Y los otros, por ejemplo, el allopurinol, que impide la transformación de la xantina, de la hipoxantina y luego de la xantina en el ácido úrico, ¿no? Inhibiendo la xantina oxidasa. Y el probenecid y la sulfimpirazona, como habíamos mencionado aquí el probenecid, pero también la sulfimpirazona, que aumentan la excreción renal del ácido úrico. Entonces, fíjense, esto es muy esquemático para que ustedes se acuerden y se ubiquen, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos en el tratamiento de la hiperuricemia y de la gota? Son básicamente dos. Uno, combatir el proceso inflamatorio, que ya hemos dicho en el anterior slide, con la colchicina, que es muy eficaz en el tratamiento de la gota, con los AINES y con los corticosteroides. Y con reducir los niveles de ácido úrico en sangre con fármacos que inhiben la síntesis, como el allopurinol, que es un fármaco muy antiguo, se lo utiliza hace mucho tiempo el allopurinol, es bastante eficaz para disminuir la síntesis, y fármacos que aumentan la eliminación del ácido úrico, como el probenecid, la sulfimpirazona y también la benzobromarona, es decir, el probenecid es un poquito más antiguo, luego vino la sulfimpirazona y más recientemente vino la benzobromarona, ¿ya? Son esos tres fármacos. Bien, la indometacina, hemos dicho que dos indicaciones, insisto, persistencia del conducto arterioso y gota, ¿no es cierto? Es un AINE que es más eficaz que la aspirina para aliviar la inflamación, es un inhibidor de la COX, indudablemente de la 2, reduce la producción de prostaglandinas, que eso es al inhibir la COX-1, inhibe la fagocitosis de los cristales de ácido úrico por los macrófagos. ¿Sí? Entonces, tiene un muy buen efecto antiinflamatorio, muy buen antiinflamatorio en la gota. ¿Sí? Entonces, usos, tratamiento agudo de la artritis gotosa. Y dentro de los efectos adversos están aquí en estos cuadritos que son interesantes: náuseas, vómitos, trastornos digestivos, ¿no? Dolor abdominal, distensión abdominal, puede haber diarrea, anorexia, ¿no? Y cefalea. Estos son los más comunes de los efectos adversos, ¿ya? Pero también puede haber a nivel gastrointestinal, al ser un antiinflamatorio no selectivo, producir irritación, sangrado y ulceración de la mucosa gástrica y duodenal, y a nivel renal provocar nefritis intersticial y disuria, ¿ya? Entonces la indometacina la reservamos para el tratamiento de la gota aguda, ¿ya? La colchicina. La colchicina es un alcaloide obtenido de la planta Colchicum autumnale, ¿no? Dentro de sus propiedades farmacológicas tiene un efecto antiinflamatorio selectivo de la artritis gotosa aguda. No tiene acción antiinflamatoria en otros tipos de inflamación, como yo les dije, ni capacidad analgésica por sí mismo. O sea, solamente es eficaz en la gota aguda. No influye en la concentración del ácido úrico en sangre y tampoco no aumenta la excreción renal. Su acción se inicia en las primeras 24 a 48 horas después de su administración oral y a las 6 a 17 horas de la administración intravenosa. O sea, no es tan rápida su acción, por eso se aconseja que debe administrarse lo más rápido posible cuando se diagnostica una crisis gotosa aguda. Entonces, administrarlo rápido porque su efecto demora en aparecer, fíjense, de 1 a 2 días. Entonces, el paciente gotoso ya se conoce y así que comienza a presentar los síntomas, ¿no es cierto? Había que administrarle la colchicina para que haga su efecto antiinflamatorio. Y si tú das colchicina y el cuadro inflamatorio doloroso disminuye o desaparece, entonces nos sirve también como un diagnóstico para confirmar de que el cuadro es debido a una gota aguda, porque solamente tiene efecto antiinflamatorio la colchicina en la gota aguda. Bien, ¿cómo actúa? Hemos visto que interfiere en la función de los usos mitóticos y ocasiona una despolimerización y desaparición de los microtúbulos fibrilares en granulocitos y otras células móviles, ¿no es cierto? Y también eso ya habíamos visto en un anterior slide, que inhibe la migración de granulocitos hacia el área inflamada y disminuye, por
por lo tanto, la actividad metabólica y fagocítica de dichas células. Si no hubiese fagocitosis, ¿no? Y no hubiese lisis de los neutrófilos que han fagocitado y liberación de cristales, entonces probablemente no habría un cuadro inflamatorio tan importante. Entonces la colchicina está actuando a este nivel. Entonces, ¿para qué usamos la colchicina? Recuerden, tratamiento agudo de la artritis gotosa. Y se puede utilizar en dosis bajas en el tratamiento crónico de la gota como profilaxis, porque ya hemos visto que una de las formas de tratamiento farmacológico de la gota era también evitar los episodios agudos. Entonces puede utilizar la colchicina como profilaxis, pero habitualmente no se la utiliza como profilaxis. Ojo, y en eso estoy insistiendo. Más se utiliza la colchicina en el tratamiento agudo de la artritis gotosa, ¿ya? Y el gran problema con la colchicina es que su ventana terapéutica es estrecha. Entonces, la dosis debe ser personalizada de acuerdo al paciente y tomando en consideración aspectos fundamentales y otras patologías asociadas o interacción con otros medicamentos en relación al tratamiento. Bien, se absorbe con rapidez, aunque de forma variable por vía oral, se une poco a proteínas plasmáticas, el 80% es metabolizado en el hígado por desacetilación y eliminado por la bilis, y el resto se elimina por el riñón sin metabolizar. Su vida media es de 2 a 20 horas, ¿no? Habíamos dicho que tarda de 1 a 2 días, ¿no?, en lograr su efecto antiinflamatorio. La dosis inicial se sugiere una tableta de 1 miligramo cada 2 horas hasta un máximo de 6 miligramos en 24 horas. Entonces tú das una tableta, por decir, a las 8 de la mañana, otra tableta a las 10 de la mañana, otra a las 12 del día, otra a las 2 de la tarde, otra hasta las 4 y otra a las 6. Así completas el máximo de 6 miligramos en las primeras 24 horas. Ya esta es la dosis inicial. Y la dosis de mantenimiento es una tableta de 1 miligramo solamente de 2 a 3 veces por día. ¿Ya? Esto generalmente no se debe administrar más de unos 3 a 4 días, ¿ya? Máximo, 5 días como máximo. No ir más allá, o sea, hay que administrarlo en la fase aguda y no más allá. Y la dosis profiláctica de 0,5 a 1 miligramo por día, que hemos dicho que no es muy habitual, ¿ya? No es muy habitual. ¿Cuáles son los efectos adversos, no? Fíjense, náuseas, vómitos, dolor abdominal, distensión, trastornos digestivos, diarrea, ¿ya? Agranulocitosis y anemia aplásica, que no hay que, hay que tener especial atención a esto, y puede provocar pérdida o caída del cabello que da lugar a la alopecia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las reacciones adversas? Diarrea a dosis altas, el 77% de los pacientes presenta. A dosis bajas, solamente el 23% de los pacientes presenta diarrea. Náusea a dosis altas, el 17% de los pacientes presenta náusea, y a dosis bajas solamente el 4%. Y vómito, al igual que las náuseas, 17% a dosis altas, ¿no es cierto? Reacciones adversas graves puede provocar mielosupresión, dando lugar a esto, ¿no? A granulocitosis y anemia plástica, y puede dar también lugar a neuromiopatía, ¿ya? Entonces, tiene sus efectos adversos, ¿ya? Que, sin embargo, como vamos a administrar por pocos días, no tiene mayores problemas. ¿Qué ocurre con la sobredosificación de la colchicina? Tiene 3 fases. En la primera fase, en las primeras 24 horas, predominan los síntomas gastrointestinales que hemos visto en el anterior slide, con deshidratación y leucocitosis. En la segunda, que se presenta entre las 24 y las 72 horas, aparece depresión de la médula ósea, insuficiencia renal, respiratoria y cardíacas. Y recién en la tercera fase aparece la alopecia, ¿ya? Entonces, esos son los efectos adversos de la colchicina. ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas? Son crisis aguda de gota, uso profiláctico en periodos asintomáticos, como hemos dicho que no es lo más
habitual. Y también esta es una aplicación que no la habíamos mencionado hasta ahora, que es el uso profiláctico al inicio del tratamiento con úricos úricos o alopurinol, ¿ya? Los úricos úricos son los que favorecen la eliminación del ácido úrico, ¿no? O también con alopurinol, porque ¿qué ocurre? Cuando se movilizan los depósitos de ácido úrico, ¿ya? Pueden dar lugar a un cuadro gotoso agudo. Entonces, si tú vas a utilizar, digamos, un úrico súrico o vas a utilizar alopurinol, sería bueno también utilizar un profiláctico, en este caso, perdón, utilizar la colchicina como profiláctico para evitar que se presente una crisis gotosa aguda. ¿Ya? Hoy vamos a quedar solamente hasta ahí. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? No sé si ha quedado claro. ¿Tiene alguna pregunta? El día de ayer tenía algunas, no sé si tiene alguna otra ahora, o está todo claro. Nadie dice nada. Entonces, el silencio otorga, ¿no? O han entendido todo o no han entendido nada. ¿Ya? Entonces, eso sería en relación a la primera parte de gota y mañana concluiríamos con la segunda parte de la gota, que ya son los otros fármacos como los inhibidores de la síntesis de ácido hídrico y los que favorecen la eliminación del ácido hídrico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No hay nada? Doctor, si la colchicina es una de las más apropiadas en el tema de la gota, una Sí. contraindicación contra esta, ¿cuál sería? En realidad o sea, la colchicina a lo que yo me voy, tiene indicaciones precisas, ¿ya? Es decir, uso como antiinflamatorio en la gota aguda, ¿ya? Esa es su principal indicación, ¿ya? Es que no te olvides de que el proceso inflamatorio en la gota aguda es muy intenso, ¿ya? Tiene una intensa reacción inflamatoria y es extremadamente dolorosa, ¿ya? Y la gota es extremadamente eficaz en esta fase aguda de la gota. Entonces, prácticamente dándole ese enfoque terapéutico no habría ninguna contraindicación en esa fase, ¿ya? Está bien, No sé doctor. si eso responde tu pregunta, ¿ya? Escucha, el paciente gotoso agudo que ya se ha habituado al uso de la colchicina porque ningún otro antiinflamatorio le ha provocado una respuesta adecuada, solamente va a utilizar colchicina, ¿no? Obviamente que esto se tiene que Está bien, doctor. realizar bajo supervisión médica, ¿ya? Entonces no habría mayores problemas con eso, ¿ya? Doctor, Bien, disculpe, ¿y entonces, el sí. halopurinol cumple la misma función que la colchicina? No. El halopurinol, como hemos dicho, lo que va a hacer es impedir la síntesis de ácido úrico, es diferente. Porque si se acuerdan, hace un rato habíamos dicho cuál es el enfoque terapéutico que le damos al tratamiento de la gota. Uno, el enfoque antiinflamatorio, ¿sí? Y en el enfoque antiinflamatorio hemos dicho colchicina, AINES y hasta glucocorticoides, ¿no es cierto? Eso hemos hablado de la fase inflamatoria. Y luego hemos dicho el enfoque terapéutico farmacológico que busca, por ejemplo, disminuir la síntesis de ácido úrico. Si tú no tienes niveles de ácido úrico, en general no deberías tener gota, ¿no es cierto? Donde está el halopurinol y los otros fármacos que más bien favorecen la eliminación del ácido úrico, donde está el probenecil, la sulfinpirazona y los otros, ¿ya? Entonces, son diferentes, Roxana, ¿ya? Son diferentes. Entiendo, doctor. La colchicina es antiinflamatoria, el halopurinol disminuye la síntesis del ácido úrico, ¿de acuerdo? No Sí, sé si doctor, me Doctor, gracias. están... Dime, doctor, una pregunta, pregunta, ¿quién? perdón. En el tema Sí, de cuando dijo, ¿no?, que hay asintomáticos con más de 7, sí. eh, en eso igual ya se le trataría ya con algún medicamento, ¿verdad? Sí o sí. Sí, oye, claro, yo, por Por ejemplo, más que sea sintomático. claro, porque te puede llevar 20% de los pacientes hacen insuficiencia renal. O sea, no tienen un cuadro gotoso sintomático, pero tienen niveles de ácido úrico elevados. Hemos dicho que el 20% de los pacientes con niveles de ácido úrico elevado te van a hacer una insuficiencia renal. Entonces sí, hay que tratarlos, ¿no? Y generalmente ahí lo que tú vas a hacer es más bien disminuir la síntesis de ácido úrico, La por ejemplo, excreción, con el ¿no? uso de algo.
y aumentar la excreción No, de la, ácido. no la síntesis. No quieres que haya, ¿no es cierto?, niveles elevados. Entonces impide que se forme ácido úrico. Utilizarías el alopurinol. O por el otro lado podrías favorecer la eliminación del ácido úrico, ¿no es cierto?, Sí, como en el caso de fármacos como el probenecil, la sulfilpirazona y la benzobromarona, ¿no?, que los vamos a ver mañana. está bien, doctor. ¿Ya? Entonces, o no mañana, perdón, vamos a ver el día martes, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. ¿Ya? Bien, entonces, eso es lo que teníamos que hablar hoy de la gota. Y como les digo, ya el martes de la siguiente semana concluimos con el tema de gota. ¿Ya? Bien, entonces Gracias, doctor. que tengan unos buenos días antes de la siguiente clase. Listo, estudien farmaco, que el examen está cerquita, una semana. ¿Ya? Gracias, doctor. Bien, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Gracias. doctor. Gracias. Hasta luego.